Me llamo Laura y mi vida parecía perfecta hasta aquella fatídica tarde de martes. El sol brillaba con fuerza en el exterior, pero yo estaba confinada en mi cubículo de la planta 15 del edificio corporativo donde trabajaba como analista financiera. Las hojas de cálculo bailaban frente a mí, números y gráficos que normalmente me fascinaban, pero ese día, por alguna razón, me sentía inquieto. Entonces vibró mi teléfono móvil. Miré la pantalla y vi el nombre de Javier parpadeando. Mi corazón se aceleró de inmediato. Javier era mi amante desde hacía casi un año. Nuestro romance empezó de forma inocente, algunas conversaciones en la cafetería de la empresa, risas compartidas durante el almuerzo. Pero pronto se convirtió en algo más profundo, más peligroso. Contesté a la llamada, intentando bajar la voz para que no me oyeran mis compañeros. Hola, Javier. ¿Va todo bien? Su voz sonaba desde el otro lado, excitada y un poco nerviosa. Laura, mi amor. Estoy bajo la puerta de tu marido. Sentí que se me hundía el estómago. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? En 20 minutos, tu matrimonio habrá terminado y empezaremos nuestra feliz vida juntos. Me quedé paralizada. Las palabras de Javier resonaban en mi mente, pero no podía procesarlas del todo. ¿Qué pensaba hacer? ¿Cómo había llegado a este punto sin consultarme? Javier, espera. No hagas nada precipitado. Hablemos de ello. Pero ya había colgado. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de miedo y excitación. Mi matrimonio con Ernesto no era malo. Era un buen hombre, trabajador, amable. Pero con el tiempo, la pasión se había desvanecido. Javier me devolvió la emoción, la adrenalina que hacía años que no sentía. Miré el reloj. 15:40, en 20 minutos, según Javier, mi vida cambiaría para siempre. No sabía cómo reaccionar. ¿Llamo a Ernesto y le aviso? ¿Debo correr a casa y evitar que Javier haga una estupidez? ¿O debo esperar a ver qué pasa? Los minutos pasaban lentamente. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero me fue imposible. Mi mente estaba a kilómetros de distancia, imaginando el enfrentamiento entre Javier y Ernesto. ¿Qué diría Javier? ¿Cómo reaccionaría Ernesto? Y lo más importante, ¿qué haría yo a continuación? A las 4 en punto, mi teléfono volvió a sonar. Era Ernesto. Con manos temblorosas, contesté. Hola, cariño. ¿Va todo bien? La voz de Ernesto sonaba normal, tranquila. Hola, amor. Solo llamaba para decirte que llegaré un poco más tarde hoy. Tengo una reunión de última hora. Estaba confuso. ¿Dónde estaba Javier? ¿Qué había pasado? Oh, no pasa nada. Que tengas una buena reunión. Colgué el teléfono, más perdido que nunca. ¿Qué había querido decir Javier con aquella llamada? ¿Se había rendido en el último momento? El resto de la tarde transcurrió como un borrón. No podía concentrarme en nada. Intenté llamar a Javier varias veces, pero me saltaba el buzón de voz. Le envié mensajes, pero no contestó. Cuando por fin llegué a casa, estaba hecha un manojo de nervios. Ernesto llegó poco después, actuando con normalidad. No había indicios de que hubiera ocurrido nada fuera de lo normal. Aquella noche, tumbada en la cama junto a mi marido, no podía dormir. ¿Qué le había pasado a Javier? ¿Por qué había hecho esa llamada? ¿Y qué pasaría después? Poco sabía yo que la tarde del martes era solo el principio. El principio del fin de la vida que conocía. Lo que ocurrió a continuación superó mi imaginación, y las consecuencias de aquella llamada telefónica me perseguirían durante mucho tiempo. Marcos no volvió a aparecer. Los días que siguieron a aquella extraña llamada fueron un torbellino de emociones e incertidumbres. Intenté mantener una apariencia de normalidad, pero por dentro me estaba desmoronando. A la mañana siguiente, me desperté temprano e inmediatamente comprobé mi teléfono móvil. Nada. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida de Marcos. Le envié un mensaje cauteloso. ¿Va todo bien? ¿Qué pasó ayer? Silencio. En el trabajo,
Apenas podía concentrarme. Mis ojos se desviaban constantemente hacia el teléfono, esperando una señal. A veces me parecía oír una vibración, pero solo era mi imaginación. Laura, ¿estás bien?, preguntó mi colega, Elena. Hoy pareces distraída. Forcé una sonrisa. Estoy bien, solo un poco cansado. Por la noche, en casa, Ernesto no dio señales de que le pasara nada. Hablaba de su día, hacía planes para el fin de semana, como si no hubiera pasado nada. Esto no hizo más que aumentar mi confusión y mi ansiedad. El segundo día empecé a preocuparme de verdad. Llamé a Marcos innumerables veces, pero todas las llamadas iban directamente al buzón de voz. Envié mensajes cada vez más desesperados. Marcos, por favor, respóndeme. Estoy preocupado. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has desaparecido? Por nada. El silencio era ensordecedor. Al tercer día, no pude soportarlo más. Decidí pasarme por el piso de Marcos después del trabajo. Subí con el corazón en la boca, imaginando 1000 escenarios. ¿Y si estaba herido? ¿O algo peor? Llamé a la puerta. 1, 2, 3 veces. Nadie respondió. Apreté el oído contra la madera, intentando captar algún sonido. Silencio total. Marcos, llamé, primero en voz baja, luego más fuerte. Marcos, ¿estás ahí? Se abrió una puerta en el pasillo. La señora Guadalupe, vecina de Marcos, asomó la cabeza. ¿Está buscando a Marcos? Hace unos días que no le veo. Me pareció extraño, siempre me saluda cuando pasa. Se me hizo un nudo en el estómago. Gracias, señora Guadalupe. Si le ve, podría pedirle que me llame, por favor. Aquella noche volví a casa con un gran peso en el pecho. ¿Dónde podía estar Marcos? ¿Qué le había ocurrido? Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad y miedo. Alterné momentos de pánico con intentos de convencerme de que todo iría bien. Quizá Marcos simplemente había decidido marcharse, quizá se había dado cuenta de que nuestra relación era un error. Pero en el fondo, sabía que algo iba mal. Marcos no era el tipo de persona que desaparece sin decir nada. Algo había pasado, algo malo. Pasó una semana. Apenas dormía, apenas comía. Ernesto empezó a darse cuenta de mi estado. Laura, ¿qué te pasa?, me preguntó una tarde, con voz preocupada. No has sido tú misma últimamente. Tragué saliva, tratando de encontrar una excusa. Es solo trabajo. Ha sido estresante últimamente. No parecía del todo convencido, pero no insistió. Si sabía la verdad. Empecé a temer lo peor. ¿Y si Marcos había tenido un accidente? ¿Y si él? No, ni siquiera podía pensar en ello. Pero cada día que pasaba, esta terrible posibilidad parecía más real. La desaparición de Marcos me estaba consumiendo. Sabía que tenía que hacer algo, ¿pero qué? ¿Ir a la policía? ¿Y cómo explicaría mi relación con él? Nunca podría haber predicho lo que estaba por venir. La desaparición de Marcos era solo el principio de una pesadilla que no podía imaginar. 3 días después, la policía llamó a mi puerta. Era sábado por la tarde y estaba sola en casa. Ernesto había salido a jugar al fútbol con sus amigos, como cada fin de semana. Yo estaba en la cocina, fregando distraídamente los platos del almuerzo, cuando oí fuertes golpes en la puerta principal. Mi corazón se aceleró de inmediato. No sé por qué, pero tenía un mal presentimiento. Me sequé las manos temblorosamente en el delantal y fui a abrir la puerta. Cuando abrí la puerta, vi a 2 oficiales con expresión seria. Un hombre alto y delgado de pelo gris y una mujer más joven de ojos penetrantes. Buenas tardes, señora, dijo el policía de más edad. Soy el detective Rodrigo y esta es mi compañera, la detective Carmen. ¿Podemos pasar? Tenemos que hablar contigo de algo importante. Tragué saliva y asentí con la cabeza, haciéndome a un lado para dejarles entrar. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Se trataba de Marcos? ¿Sabían algo de nuestro caso?
Por favor, siéntese, dije, indicando el sofá del salón. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? No, gracias, respondió la detective Carmen. Su mirada era compasiva, lo que no hizo sino aumentar mi ansiedad. Señora, tenemos que hablar con usted sobre la desaparición de Marcos Hernández. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Así que era eso. Lo sabían. Marcos, balbuceé, intentando parecer sorprendida. ¿Qué le ha pasado? El detective Rodrigo me miró fijamente. Señora, siento informarle, pero esta mañana hemos encontrado el cadáver de Marcos Hernández. El mundo se detuvo. Oí las palabras, pero no pude procesarlas. ¿Marcos, muerto? No podía ser verdad. ¿Cómo ha ocurrido esto?, pregunté, mi voz casi un susurro. La detective Carmen se inclinó hacia adelante. De eso queríamos hablar con usted, señora. El cuerpo de Marcos fue encontrado, lo encontraron pegado a un árbol en su jardín trasero. Me quedé en shock, sin palabras. ¿En mi jardín trasero? ¿Cómo era posible? Había estado allí ayer mismo, regando las plantas. ¿Cómo no me había dado cuenta? Eso es imposible, balbuceé. Tiene que haber algún error. Desgraciadamente, no hay ningún error, dijo el detective Rodrigo. Señora, tenemos que hacerle unas preguntas. ¿Conocía a Marcos Hernández? Dudé. ¿Debía decir la verdad? ¿O negarlo todo? Sí, admití finalmente. Era un compañero de trabajo. Los detectives intercambiaron miradas. Señora, continuó Carmen, tenemos razones para creer que su relación con el señor Hernández era más que profesional. Estoy en lo cierto. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No podía ocultarlo. Sí, susurré. Nosotros teníamos una aventura. El silencio que siguió fue pesado. Oía los latidos de mi corazón. Señora, dijo Rodrigo, ahora con voz más suave, necesitamos que nos diga todo lo que sabe. ¿Cuándo fue la última vez que vio o habló con Marcos? Empecé a contárselo todo. La extraña llamada, la desaparición, mis infructuosos intentos de contactar con él. Las palabras salían en un torrente incontrolable, solo interrumpido por mis sollozos ocasionales. Cuando terminé, los detectives volvieron a mirarse. Señora, dijo Carmen, hay algo más que tenemos que enseñarle. Sacó un pequeño sobre del bolsillo y lo abrió. De su interior sacó un DVD. Esto se encontró en el bolsillo de Marcos, explicó. Tiene tu nombre escrito. Con manos temblorosas, cogí el DVD. Mi nombre estaba claramente escrito en la superficie plateada. ¿Qué pone?, pregunté, temiendo la respuesta. No lo sabemos, respondió Rodrigo. Es una prueba, pero como lleva tu nombre, hemos pensado que deberías verlo antes. Miré el DVD que tenía en las manos, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué me había dejado Marcos? ¿Y por qué estaba en su bolsillo cuando murió? ¿Podemos verlo ahora?, pregunté, apenas me salía la voz. Los detectives asintieron. Con el corazón en la boca, me levanté para encender la televisión y el reproductor de DVD. Me temblaban tanto las manos que apenas podía insertar el disco. Mientras la pantalla se volvía azul, preparándose para reproducir el contenido, me pregunté, ¿qué estaba a punto de ver? ¿Y cómo cambiaría esto mi vida para siempre? Con manos temblorosas, introduje el DVD en el reproductor. Los detectives Rodrigo y Carmen permanecían sentados en el sofá, alternando sus miradas entre la pantalla del televisor y yo. El silencio en la habitación era tan denso que podía oír los latidos frenéticos de mi propio corazón. Señora, dijo suavemente el detective Rodrigo, si en algún momento quiere parar, solo tiene que decírnoslo. Asentí levemente con la cabeza, incapaz de articular palabra. Tenía la garganta seca y una sensación de terror se instaló en mi estómago. ¿Qué había grabado Marcos? ¿Por qué iba a dejar un DVD con mi nombre? La pantalla parpadeó y empezó a mostrar estática. Por un momento,
pensé que el disco estaba dañado. Pero entonces la imagen se aclaró, revelando una habitación oscura y poco iluminada. «Hola, Laura», sonó la voz de Marcos, haciendo que mi corazón diera un vuelco. Apareció en la pantalla, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. «Si estás viendo esto, entonces las cosas no salieron según lo planeado». Sentí que las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. Marcos parecía tan asustado, tan diferente del hombre seguro de sí mismo que yo conocía. «Yo cometí un terrible error, Laura», continuó, con la voz temblorosa. «Pensé que podría arreglarlo todo, que podríamos estar juntos. Pero subestimé». De repente, la imagen tembló y oí un ruido fuera de cámara. Marcos miró asustado a algo que yo no podía ver. «No, por favor», gritó. «Haré lo que sea, solo». La pantalla se quedó en negro. Mi corazón se aceleró y apenas podía respirar. ¿Qué le había pasado a Marcos? ¿Quién estaba allí con él? La imagen volvió, pero ahora Marcos estaba atado a una silla. Tenía la cara magullada y un hilo de sangre le goteaba de la frente. «Laura», dijo, su voz ahora era un ronco susurro, «perdóname. Nunca quise que pasara esto. Te quiero, pero él lo sabe. Lo sabe todo». «¿Quién?», murmuré a la pantalla, olvidando momentáneamente que los detectives estaban allí. Como si respondiera a mi pregunta, una voz familiar sonó fuera de cámara. Se me heló la sangre. No podía ser. «Díselo, Marcos», ordenó la voz. «Dile lo que has hecho». Marcos cerró los ojos, las lágrimas corrían por su magullado rostro. «Laura, yo le conté todo a Ernesto. Pensé que si él lo sabía, serías libre de quedarte conmigo. Pero me equivoqué. Muy equivocada. No podía creer lo que estaba oyendo». «¿Ernesto lo sabía? ¿Pero cómo? ¿Cuándo?» La cámara volvió a temblar y, por un breve instante, captó la silueta de alguien que se movía en el fondo. Se me paró el corazón cuando reconocí el perfil. «Ernesto», susurré, horrorizada. Los detectives se removieron inquietos en el sofá. Casi había olvidado que estaban allí. «Señora», dijo suavemente la detective Carmen. «Necesitamos saber quién es Ernesto». Me volví hacia ella, sintiéndome como en una pesadilla de la que no podía despertar. «Ernesto es mi marido». Los ojos de los detectives se abrieron de par en par e intercambiaron una mirada significativa. Volví mi atención a la pantalla, donde Marcos seguía hablando, con la voz cada vez más débil. «Laura, lo siento mucho. Nunca imaginé. Ernesto no es quien pensábamos que era. Es peligroso, Laura. Necesitas protegerte. Necesitas». La imagen se cortó de nuevo, esta vez permaneciendo en negro durante varios segundos. Cuando volvió, Marcos ya no estaba en la silla. La cámara solo mostraba la habitación vacía, la silla con las cuerdas desatadas. De repente, una cara apareció en la pantalla, tan cerca que di un salto hacia atrás. Era Ernesto, sus ojos brillaban con una furia que nunca había visto antes. «Hola, cariño», dijo, su voz calmada contrastaba con la furia de sus ojos. «Supongo que tenemos mucho de qué hablar, ¿no?» La pantalla se quedó en negro y el DVD dejó de reproducirse. El silencio en la habitación era ensordecedor. Me quedé helada, incapaz de moverme o hablar. Mi mente daba vueltas, intentando procesar lo que acababa de ver. Ernesto lo sabía. Ernesto le había hecho algo a Marcos. Y ahora. «Señora», la voz del detective Rodrigo me devolvió a la realidad. «Necesitamos que nos cuente todo sobre su marido, Ernesto». «¿Dónde está ahora?» Me di cuenta como un puñetazo en las tripas. «Ernesto. Mi marido. El hombre con el que dormía cada noche. ¿Dónde estaba? ¿De qué más era capaz?» El miedo se apoderó de mí al darme cuenta de que mi pesadilla estaba lejos de terminar. De hecho, no había hecho más que empezar. Mi visión se oscureció por un momento mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. El rostro de Ernesto, distorsionado por la ira,
seguía apareciendo en mi mente. Los detectives Rodrigo y Carmen me observaban atentamente, con una mezcla de preocupación y desconfianza. Señora, la voz de Carmen cortó el silencio, necesitamos que vuelva a ver el DVD. Hay detalles que podrían ser cruciales para la investigación. Tragué saliva y asentí, incapaz de articular palabra. Con manos temblorosas, cogí el mando a distancia y volví a pulsar el botón de reproducción. La imagen de Marcos volvió a aparecer en la pantalla, con el rostro pálido y asustado. Esta vez presté más atención a los detalles que le rodeaban. La habitación me resultaba familiar, ¿era nuestro sótano? Se me revolvió el estómago al pensarlo. Laura, volvió a sonar la voz de Marcos, cargada de miedo y arrepentimiento. Si te das cuenta, las cosas no salieron según lo planeado. Yo cometí un terrible error. Observé con más atención, fijándome en las sombras que se movían en el fondo. Una voz familiar narraba cada momento del sufrimiento de Marcos. Era la voz de Ernesto, mi marido, pero con un tono que nunca antes había oído, frío, calculador, casi sádico. Vamos, Marcos, sonó la voz de Ernesto fuera de cámara. Cuéntale a Laura tu brillante plan. ¿Cómo pensaste que podrías engañarme? Marcos cerró los ojos, las lágrimas corrían por su magullado rostro. Yo pensé que si le decía la verdad a Ernesto, serías libre, Laura. Libre para quedarte conmigo. Pero estaba tan equivocado. La cámara se sacudió y captó por un momento el perfil de Ernesto. Su rostro se contorsionó en una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de ira, dolor y algo más, placer. ¿De verdad creías que no lo sabía? La voz de Ernesto era aguda. ¿Qué no vi las miradas, los mensajes ocultos? Me subestimaste. El video continuó, mostrando escenas que me revolvieron el estómago. Ernesto interrogaba a Marcos, exigiéndole detalles sobre nuestro caso. Cada respuesta parecía enfurecerle más. Laura, Marcos miró directamente a la cámara, con ojos suplicantes. Perdóname. Nunca quise que pasara esto. Te quiero, pero él no es quien pensábamos que era. Es peligroso, Laura. Tienes que protegerte. La imagen se cortó de nuevo y, cuando volvió, Marcos ya no estaba a la vista. La cámara solo mostraba la habitación vacía, la silla con las cuerdas desatadas. Y entonces el rostro de Ernesto llenó la pantalla. Hola, cariño, dijo, con los ojos encendidos por una furia contenida. Supongo que tenemos mucho de qué hablar, ¿no? ¿Creías que podías engañarme? ¿Qué podrías traicionar nuestra confianza, nuestro matrimonio? Su voz se volvió más suave, casi un susurro. Pero no te preocupes, mi amor. Me he ocupado de todo. Marcos no molestará más nuestro matrimonio. Y ahora te toca a ti aprender la lección. El video terminó abruptamente, dejando la habitación en un silencio pesado y opresivo. Me quedé helada, incapaz de moverme o hablar. Las implicaciones de lo que acababa de ver eran demasiado terribles para procesarlas. Señora, la voz del detective Rodrigo me devolvió a la realidad. Necesitamos que nos cuente todo sobre su marido. ¿Dónde está ahora? ¿Cuándo fue la última vez que le viste? Parpadeé, intentando centrar mis pensamientos. Él salió a jugar al fútbol con sus amigos. Como hace todos los sábados. Los detectives intercambiaron miradas preocupadas. Señora, dijo Carmen en voz baja, teniendo en cuenta el contenido de este video, tenemos motivos para creer que puede estar en peligro. Tenemos que llevarla a un lugar seguro inmediatamente. Por fin me di cuenta de la realidad. Ernesto, mi marido, el hombre con el que había compartido mi vida durante años, era un asesino. Y ahora venía a por mí. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, con la voz temblorosa. Vamos a protegerla, respondió Rodrigo con firmeza. Pero antes, necesitamos que nos diga todo lo que sabe. Cada detalle podría ser crucial si queremos encontrar a tu marido y evitar que siga haciendo daño. Mientras me preparaba para revelar todos los aspectos oscuros de mi matrimonio y mi aventura con Marcos, una cosa quedó clara: mi vida nunca volvería a ser la misma.
Las palabras de los detectives resonaban en mi mente mientras intentaba procesar la terrible verdad. Ricardo lo sabía todo. Mi marido, el hombre al que creía conocer tan bien, había resultado ser un monstruo capaz de actos inimaginables. Señora Laura, habló suavemente el detective Rodrigo, interrumpiendo mis caóticos pensamientos. Sé que es difícil, pero necesitamos que nos cuente todo lo que pueda sobre Ricardo. Cualquier detalle podría ser crucial. Respiré hondo, intentando organizar mis pensamientos. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo podía explicar que el hombre con el que había compartido mi vida durante años era un completo desconocido para mí? Ricardo siempre ha sido controlador, empecé, con la voz temblorosa. Pero nunca imaginé que pudiera ser capaz de algo así. Empecé a contar las pequeñas señales que había ignorado a lo largo de los años. Las frecuentes llamadas para saber dónde estaba, los celos excesivos, la forma en que siempre parecía saber más de mi rutina de lo que debería. Hubo una vez, recuerdo, con un escalofrío recorriéndome la espalda y que encontré un pequeño dispositivo debajo de mi coche. Cuando le pregunté a Ricardo, me dijo que era un localizador GPS para mi seguridad. En ese momento, pensé que era una preocupación excesiva. Los detectives intercambiaron miradas significativas. Señora, intervino la detective Carmen, ¿cree que Ricardo podría haber instalado cámaras o dispositivos de escucha en su casa? La pregunta me golpeó como un puñetazo en las tripas. De repente, todas aquellas veces en las que Ricardo parecía conocer detalles de mis conversaciones privadas tenían un sentido terrible. Yo creo que sí, susurré, horrorizada por la insinuación. El detective Rodrigo se levantó bruscamente. Tenemos que hacer un barrido completo de la casa inmediatamente. Carmen, llama al equipo técnico. Mientras Carmen hacía la llamada, Rodrigo se volvió hacia mí. Señora Laura, ¿hay algo más que pueda contarnos? ¿Algo inusual que Ricardo haya hecho o dicho recientemente? Cerré los ojos, intentando recordar. Y entonces, como un relámpago, apareció un recuerdo. El sótano, dije, abriendo los ojos de repente. Hace unas semanas, Ricardo empezó a pasar mucho tiempo en el sótano. Dijo que estaba trabajando en un proyecto especial. Cerró la puerta y no me dejó entrar. Los ojos de Rodrigo se abrieron de par en par. Tenemos que revisar este sótano inmediatamente. Con el corazón en la garganta, conduje a los detectives hasta la puerta del sótano. La cerradura parecía normal, pero cuando Rodrigo la examinó más de cerca, frunció el ceño. No es una cerradura normal, murmuró. Es un sistema de seguridad avanzado. Tras unos minutos de tensión, llegó el equipo técnico y consiguió abrir la puerta. Lo que encontramos dentro me dejó sin aliento. El sótano se había transformado en una especie de centro de mando. Los monitores mostraban imágenes de varias partes de la casa, incluido nuestro dormitorio. Había equipos de grabación, sofisticados ordenadores y, lo más inquietante de todo, una pared cubierta de fotos mías y de Marcos, algunas tomadas en momentos que yo creía completamente privados. Dios mío, susurré, sintiendo que me flaqueaban las piernas. Carmen me sujetó por el brazo, impidiendo que me cayera. Señora Laura, tiene que sentarse. Esto es demasiado para procesarlo de una vez. Mientras me llevaban de vuelta a la habitación, oí a Rodrigo dando órdenes urgentes por la radio. Necesitamos un equipo forense aquí inmediatamente. Y emitan una alerta para la captura de Ricardo inmediatamente. Se le considera armado y extremadamente peligroso. De vuelta en el salón, Carmen me alcanzó un vaso de agua. Señora Laura, siento decirle que la situación es más grave de lo que imaginábamos. Su marido no solo sabía de la aventura, sino que planeó meticulosamente su venganza. Asentí, incapaz de hablar. La realidad de la situación me asfixiaba. En el video, continuó Carmen suavemente, Ricardo dejó claro que tú serías la siguiente. Tenemos que ponerte bajo protección inmediatamente. Las palabras de Ricardo en el video resonaron en mi mente. Ahora te toca aprender una lección. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. La llevaremos a un lugar seguro, respondió Rodrigo, que había vuelto al salón. Y haremos todo lo que esté en nuestra mano para encontrar a Ricardo antes de que pueda hacer más daño.
mientras me preparaba para abandonar mi casa, posiblemente para siempre, la gravedad de la situación acabó por golpearme. Mi matrimonio, mi vida, todo lo que conocía era una mentira. Y ahora huía del hombre al que una vez juré amar hasta que la muerte nos separara. No sabía que la muerte estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Sentada en la parte trasera del coche de policía, vi cómo mi casa desaparecía en la distancia. La realidad de mi situación empezó a imponerse, pesada y sofocante. Estaba huyendo. Huyendo del hombre al que había llamado marido durante tantos años, un hombre que ahora sabía que era capaz de actos inimaginables. ¿A dónde vamos?, pregunté, con la voz ligeramente temblorosa. La detective Carmen, sentada a mi lado, me dirigió una mirada tranquilizadora. A un lugar seguro, señora Laura. Un lugar donde Richard no pueda encontrarla. Asentí en silencio, mi mente daba vueltas con pensamientos caóticos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo no me había dado cuenta del monstruo bajo el que vivía? Llegamos a un piso franco en las afueras de la ciudad. Era un edificio sencillo, sin nada que llamara la atención. Perfecto para esconderse. Aquí tienes, dijo el detective Rodrigo, abriéndome la puerta. Aquí estarás a salvo mientras seguimos buscando a Ricardo. Entré en la casa, sintiéndome como un extraño en mi propia piel. El salón era pequeño y funcional, con muebles básicos y sin decoración. Nada que pudiera recordarme las comodidades del hogar. Señora Laura, dijo Carmen en voz baja, sé que esto es difícil, pero tenemos que discutir nuestros próximos pasos. Ricardo es inteligente y peligroso. Tenemos que estar preparados para cualquier escenario. Me senté en el sofá desgastado, tratando de asimilarlo todo. ¿Qué debo hacer? Rodrigo se arrodilló frente a mí, con los ojos serios. Primero, necesitamos crear un plan de escape. En caso de que Ricardo nos localice, tienes que estar listo para moverte rápidamente. Las siguientes horas las pasé planeando meticulosamente. Rutas de escape, códigos de comunicación, identidades falsas, todo parecía surrealista, como si estuviera viviendo el guión de una película de suspense. Recuerda, recalcó Carmen, no confíes en nadie más que en nosotros dos. Ricardo puede tener aliados que desconocemos. Asentí, sintiendo el peso de la paranoia asentarse sobre mí. ¿En quién podía confiar ahora? Al caer la noche, mis pensamientos volvieron a Marcos. Su rostro aterrorizado en el video, sus últimas palabras de advertencia. La culpa me consumía. Si yo no hubiera empezado aquel caso, él seguiría vivo. No te culpes, dijo Carmen, como si leyera mis pensamientos. Ricardo es el único responsable de sus actos. Intenté sonreír, pero me costó. El miedo y la culpa se mezclaban en mi pecho, creando un nudo apretado que no sabía cómo deshacer. Aquella noche, tumbada en la cama desconocida, no pude dormir. Cada sombra parecía ser Ricardo, cada ruido una señal de que me había encontrado. Planeé cuidadosamente mi huida, dejando pistas falsas para despistar a Ricardo. A la mañana siguiente, Carmen me dio un teléfono desechable. Úsalo solo en caso de emergencia, me dijo. Y recuerda el código que acordamos. Pasé los días siguientes en un estado de alerta constante. Cada noticia sobre Ricardo me hacía saltar. Parecía haber desaparecido por completo, lo que no hacía sino aumentar mi ansiedad. ¿Dónde estaba? ¿Qué planeaba? Pasó una semana, luego 2. Ni rastro de Ricardo. Una parte de mí quería creer que se había rendido, que por fin estaba a salvo. Pero otra parte, la que ahora conocía la verdadera naturaleza de mi marido, sabía que esto no era más que el principio. Tenemos que trasladarla otra vez, anunció Rodrigo una tarde. Ricardo es demasiado listo. No podemos arriesgarnos a quedarnos mucho tiempo en el mismo sitio. Mientras empaquetaba las pocas cosas que tenía, me di cuenta. Esta sería mi vida a partir de ahora. Siempre en movimiento, siempre mirando por encima del hombro. El miedo sería mi compañero constante. Miré por la ventana al mundo exterior, que de repente me pareció tan hostil. Esta es mi historia, pensé. Una advertencia para aquellos que creen que sus vidas están a salvo y sus traiciones ocultas.
Cuidado, el peligro puede estar más cerca de lo que crees. Cuando subí al coche, dispuesta a poner rumbo a mi próximo escondite, supe que mi verdadero viaje no había hecho más que empezar. La huida no era solo física, sino también emocional. Huía de mi pasado, de las mentiras que había vivido y del hombre al que una vez creí amar. El coche se alejó a toda velocidad, llevándome hacia un futuro incierto. Pero de una cosa estaba segura: sobreviviría. Tenía que sobrevivir. Por Marcos, por mí, y para asegurar que la verdad sobre Ricardo saliera a la luz. Y así continúa mi huida. Cada día es una nueva batalla, cada momento una oportunidad para que Ricardo me encuentre. Pero estoy preparada. Soy más fuerte de lo que él cree. Y un día, lo sé, esta huida llegará a su fin. Hasta entonces, seguiré avanzando, siempre un paso por delante, siempre alerta. Porque el peligro, como aprendí por las malas, puede llevar la cara del amor.